Buenas, saludos a todos los asistentes. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. En primer lugar, agradecerles a todos que hayan sacado este momento para estar aquí con nosotros y, por supuesto, a nuestro partner GDX Group, que hoy nos presentará un webinar con un proceso de automatización de gestión de documentos en el cual veremos cómo Aura Portal, conjuntamente con otras herramientas y de una forma integrada, automatiza la recepción y la validación de documentación. El webinar de hoy entraremos en una primera parte, en una presentación, que la voy a hacer yo, y luego pasaré los mandos para el escenario inicial, la solución de propuesta y la propia demostración de la solución a nuestros compañeros de GDX Group. Al cierre tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Pueden ir participando a través de uno de los botones que tienen en la parte de abajo de sus pantallas, que es el de preguntas. Si pulsan ahí pueden introducir la pregunta y, en principio, al final de la demostración abriremos ese turno y responderemos a las preguntas. Informarles también que el webinar se grabará y que posteriormente, en los próximos días, compartiremos con todos ustedes la grabación de este webinar. Bien, sin más, presentarles a nuestros compañeros de GDX Group. GDX Group es una empresa integradora que trabaja con nosotros como partners y hoy nos acompaña Vicente Ruiz, CEO de la empresa, Guillermo Bufor, consultor TIC y especialista en IBPMS, y Jesús Martínez, consultor TIC y especialista en IBPMS. Sin más, os paso los mandos, chicos. ¿Podéis iniciar la presentación? Muy bien, vamos a ver. A ver, no nos aparece la posibilidad ahora. A ver. Ahí estamos. Muy bien, pues ya estamos. Pues muchas gracias, Francisco, por tu amable presentación. Dar las gracias a todos los asistentes y las buenas tardes a los asistentes de España y los buenos días a nuestros queridos compatriotas de América Latina. El webinar va a ser eminentemente práctico, así que voy a utilizar simplemente un par de slides para contextualizar a GDX Group, para explicar quiénes somos y a continuación pasaremos directamente a la explicación del caso de éxito o de la propia demo. Bueno, ¿quién es GDX Group? Nosotros somos una consultora tecnológica especializada en transformación digital, tanto para la administración pública como para la empresa privada. Al final, lo que hacemos es conocer e implementar diferentes tecnologías en las organizaciones para mejorar y optimizar las operaciones de las mismas. En cuanto a administración pública, bueno, pues lo que disponemos es una plataforma de administración electrónica desarrollada por nosotros, que se basa en el estándar, en el ENI, en el Estándar Nacional de Interoperabilidad. Es básico la importancia de este producto en ser interoperable con otras administraciones, y el producto es absolutamente modular, con módulos desde, por ejemplo, órganos colegiados y videoactas para la gestión y grabación de juntas de gobierno, hasta la sede electrónica, que sería donde interactúa el ciudadano para poder gestionar el expediente electrónico a través de la carpeta del ciudadano. Otros módulos importantes serían el portafirmas digital, módulos como notificaciones electrónicas, el gestor de expediente. Al final es la implementación de la tecnología que necesita la administración electrónica para poder ofrecer a sus ciudadanos un expediente administrativo electrónico punta a punta. Bien, ¿qué tecnologías conoce y utiliza GDX Group en estos proyectos de transformación digital?
Pues evidentemente Aura Portal como tecnología clave en la automatización de la gestión por procesos de las organizaciones, y junto a Aura Portal lo que hacemos es integrar diferentes tecnologías para hacer el proceso totalmente digital. En este sentido utilizamos DocuWare como gestor documental, pues para implementar un repositorio corporativo donde indexar los documentos de la organización. Utilizamos AVI para eliminar tareas intensivas y repetitivas que no aportan valor, tareas como introducir datos, reconocimiento repetitivo de información, en definitiva, para capturar y procesar de una manera automatizada los datos. Y UiPath lo que hacemos es sustituir a lo que haría un ser humano, pero en este caso en tareas repetitivas, en tareas que son fácilmente pautables o son fácilmente automatizables basadas en reglas que programamos sobre esos robots. Bueno, estas tres tecnologías lo que hacemos es integrarlas con Aura Portal, y que va a ser precisamente la demo de hoy la que nuestros ingenieros van a abordar la presentación, ¿no? de este caso. Pasemos ya al escenario, pasemos ya a el caso que vamos a mostrar. Es un caso basado en un cliente real, es un cliente relevante del sector de seguros, y lo que vamos a mostrar es el proceso de recepción y reclamación de pólizas. Vamos a ver cómo en este cliente, en el cual, pues bueno, GDX ya venía trabajando con la implementación de DocuWare como gestor documental, como repositorio corporativo de la compañía para la gestión y recepción de los documentos. Cómo identificamos desde este inicio, desde este inicio en el proyecto, cómo identificamos pues, mejoras en la digitalización de todo el proceso. Bien, ¿cuál era el diagrama, digamos, del proceso? Bueno, pues la empresa, esta aseguradora, lo que tiene son diferentes agentes comerciales que actúan de mediadores y que están distribuidos geográficamente. Bueno, estos mediadores al final lo que hacían era recabar toda la documentación de aquellas pólizas que vendían. Esa documentación, cuando ya la tenían, pues la enviaban por diferentes canales a la central. La enviaban, pues bueno, algunos por correo electrónico, adjuntando en ese correo pues, la documentación. Otros, muchos, por ejemplo, también, incluso físicamente, enviaban esa documentación. Y desde la central, desde el departamento de revisión, lo que hacían era, pues bueno, aquella documentación que llevaba en correo electrónico, imprimirla, revisar la documentación, tanto la que imprimían como la que recepcionaban físicamente, pues para hacer un control de calidad e introducir manualmente, porque como vamos a ver el proceso era muy manual, introducir manualmente los datos en el sistema de gestión de pólizas. A partir de aquí, a partir de esa introducción de esos datos, el departamento de operaciones gestionaba las incidencias. De nuevo, era una gestión bastante manual, pues incluso extraían en Excel pues, la diferente información, resolvían las incidencias que detectaban, pues bien llamando a los agentes, bien enviando los correos, en definitiva, de una manera bastante manual. Evidentemente, las ineficiencias las identificamos rápidamente. Todo este trabajo manual al final redundaba en errores lógicos y humanos que se cometían, en un excesivo tiempo, en trabajos repetitivos,
y, bueno, en definitiva, en una falta de control sobre el estado de las pólizas, porque era tal el volumen que movían y gestionaban de esta manera que no siempre se disponía de todo el control del estado de las diferentes pólizas. Bueno, a partir de aquí, ¿cuál es la solución que GDX propone? La solución es la de, en primer lugar, hacer partícipe a los agentes para la utilización del gestor documental como vía de comunicación, ya que ahí teníamos el repositorio corporativo de la compañía. La revisión de esa documentación que se hacía de una manera muy manual, pues evidentemente la robotizamos, haciendo una extracción de datos automatizada, y a partir de aquí la gestión de esas incidencias, que también era manual, pues lo hacíamos de una manera, la pasamos a realizar de una manera totalmente automatizada, ¿vale? Bueno, las ventajas son claras en este escenario que estoy explicando. Conseguimos empleados liberados de tareas repetitivas, tediosas, que aportaban poco valor, siendo importantes, aportaban poco valor añadido, y podían dedicarse a, pues bueno, a tareas de más valor añadido, ¿no? La supresión de errores fue drástica, evidentemente los errores manuales, errores humanos, pues dejaron de cometerse, y el control del proceso pues fue un control, el control actual del proceso es un control total, punta a punta. La compañía dispone de KPIs, de avisos, de alarmas, notificaciones automáticas cuando corresponde, se controlan los tiempos, se dispone de un dashboard para poner, pues bueno, desde ese cuadro de mando, poder visualizar de un vistazo, pues bueno, cuál es la situación, ¿no? en cada momento. Bien, ¿qué herramientas utilizamos? Bueno, pues las herramientas son como gestor documental, como repositorio corporativo DocuWeb, la automatización en la captura de los diferentes datos, identificar si un documento está firmado o no, si falta alguno de esos documentos, si falta alguna de esa información, la efectuamos con AVI. Y estas dos herramientas las integramos con Aura Portal, que es el verdadero centro neurálgico del control de todo este proceso de gestión de pólizas de esta aseguradora, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí sería un poco la introducción del escenario y de la solución que propusimos, y voy a pasar ya a Jesús y a Guille, pues bueno, la batuta para que nos expliquen exactamente cómo lo hicieron y nos muestren exactamente la solución. Jesús, Guille, cuando queráis. Venga, muchas gracias, Vicente. Bueno, un poco por contextualizar la demo que vamos a ver ahora mismo. Simplemente dos slides muy sencillas para aclarar dos conceptos claros. La estructura sobre la que se organiza la documentación de estas pólizas que vamos a ver, ¿vale? Y luego un poco el proceso que se va a seguir para gestionar la documentación que vamos recibiendo. En cuanto a la estructura, viendo un poco en la pantalla, se observa que estas pólizas se van a clasificar en ramos. Estos ramos, estas pólizas, esta tipología de pólizas, van a tener que tener unos documentos, unos tipos de documentos, los cuales podrán tener unas incidencias, ¿vale? Entonces, vamos a tener que tener parametrizado en nuestro sistema esta tipología, ¿vale? Para poder identificar qué incidencias vamos a tener sobre unos documentos de unas pólizas en cuestión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El proceso que vamos ahora a ver en la demo es muy sencillo. La primera parte de reconocimiento de documentos se va a hacer sobre el sistema de AVI. Posteriormente se exportará desde AVI la información al sistema de Aura Portal para que se pueda revisar esas pólizas y poder
identificar qué incidencias vamos a obtener sobre esas pólizas. Posteriormente, lo que se va a hacer es pasarle todas aquellas incidencias que haya identificado el sistema, pasará a una parte ya más manual de revisión por parte de operaciones. En el caso que operaciones vea que haya alguna incidencia que resolver por parte de un mediador con el cliente final, se pasará distintas tareas hasta que la gestión termine y tengamos resuelta la póliza. En este caso veremos luego en el sistema de DocuWare, en el repositorio, podemos ver estos documentos ya finalizados y con un estado de aprobado. Entonces, nada, sin más dilación, vamos a pasar a la demo. Nada, voy a pasar ahora ya al sistema de AVI, primero. Un segundo. Vale. Entonces, lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo es el sistema de AVI. Esto es totalmente transparente. En este caso, en el caso real de esta compañía de seguros, era totalmente transparente al usuario. Es decir, AVI tiene unas etapas, ahora las veremos, y era totalmente transparente, era invisible al usuario. No estaban pendientes de ver qué estaba haciendo este sistema. Nosotros para la demo lo que vamos a hacer es detener las etapas para que puedan ver qué es lo que está haciendo internamente AVI. ¿Vale? Entonces, para ello, entramos en el administrador de AVI. Aquí ahora vais a ver que bueno, hay una parte de administración donde se observan las 4 etapas claras de AVI, que es una, la carga de imágenes, el reconocimiento en base a unas plantillas previas configuradas, luego una verificación en el caso de que fuera necesario. Para este caso en concreto esta verificación es totalmente automática, y luego la exportación al sistema de gestión, en este caso Ahora Portal. ¿Vale? Estamos viendo en pantalla ahora mismo cargados ya por defecto dos documentos por agilizar esta presentación. Lo que vamos a hacer es ver esta documentación, cargar una de ellas para que vean cómo el sistema de AVI captura esta documentación y posteriormente iremos pasando por cada etapa. Para ello, la primera etapa, que es la carga de imágenes, la carga de documentación, se pueden hacer por varios canales. Se puede hacer por el canal por carpetas compartidas, carpetas locales en nuestro sistema, podría venir por un correo electrónico como adjunto o incluso por cualquier integración que necesitamos realizar a medida. En este caso, para la demostración, lo que vamos a hacer es enviarlo directamente desde una carpeta local. Para ello tenemos 2 carpetas muy claras, donde tenemos los documentos que queremos enviar al sistema, a AVI, y en otro el sistema de entrada, es decir, la carpeta de entrada, nuestra carpeta caliente. ¿Vale? Entonces, cualquier documentación que vaya a ingresar en esta carpeta, AVI será capaz de capturarlo y reconocerlo. Previamente vamos a ver los documentos que vamos a ir tratando en esta demo. En este caso nos vamos a centrar en 3 documentos, en una póliza del tipo de crédito hipotecario. ¿Vale? En cuestión, para este tipo de póliza vamos a tener 3 documentos. El primero va a ser las condiciones particulares, en este caso se ve que es de créditos hipotecarios. Bueno, podemos ver que como datos importantes del tomador de seguro es Amparo Martínez Sánchez con su DNI, y bueno, aquí observamos pues, un documento tal cual de condiciones particulares que debe ser firmado por el tomador. ¿Qué más tipo de documentación? La siguiente, la orden de domiciliación del pago, ¿vale? Que también lo llamamos SEPA. En este caso, pues lo mismo, vemos otro tipo de información, vemos que también va dirigido a Amparo Martínez Sánchez como tomadora del seguro, con NIF, y también debe ser firmado. Y el último documento, el tercer documento, es el cuestionario de salud. ¿Vale? Como ven, este es un cuestionario que rellena directamente el mediador en conjunto con el cliente de forma manuscrita, ¿vale? Donde también vemos que en este caso es de Amparo Martínez Sánchez, por lo tanto vamos a completar esa póliza. Vamos a observar aquí que en este cuestionario lo que se hacen son preguntas donde simplemente hay que contestar con un check de un sí o no, y en el caso de que se conteste con un sí, debe de aportarse información a esa pregunta. ¿Vale? En el caso de la pregunta 7 se puede ver que se ha contestado y se ha completado con una información.
también vamos a observar que en este documento ya se va a ver una primera incidencia, ¿no? Se ha marcado un check, pero realmente no se ha completado esta información. Esto va a ser una incidencia que vamos a ver luego cómo en Aura Portal se va a poder identificar. Bueno, un poquito ya tenemos claro qué documentación vamos a utilizar. Teniendo esto claro, lo que vamos a hacer es enviar el único documento que hemos dejado por procesar. Hemos enviado el crédito hipotecario, hemos dejado el cuestionario de salud, vamos a enviar a AVI el SEPA, en este caso. Lo único que tenemos que hacer es lanzar el documento en la otra carpeta y vamos a esperar a que el sistema de AVI, que está reconociendo cada X segundos, lea el documento y lo cargue al sistema. Ahora mismo ya pueden ver cómo ha desaparecido. ¿Qué quiere decir esto? Esto se ha llevado directamente al sistema de administración. Aquí lo podéis ver. Ahora mismo teníamos los dos documentos ya cargados y ha cargado el último e incluso ya lo ha reconocido. Es decir, ya ha pasado a la etapa de reconocimiento. Por lo tanto, nos está dando ya a la última etapa, que hemos dicho en este caso, que va a ser la de exportación. Antes de enviar la información a Aura Portal, lo que vamos a hacer es un poco revisar estos documentos, como hemos visto, qué es lo que ha hecho AVI. ¿Qué ha hecho AVI? Vamos a pasar, por ejemplo, por condiciones particulares. En este caso, la empresa lo que necesitaba saber sobre este documento es, el número de póliza, el número identificativo de la persona del tomador del seguro, en este caso es el NIF, ¿vale? Y si ese documento estaba firmado o no. Es decir, pueden ver en la parte de la izquierda como si le hago clic en uno de los campos, en este caso número de póliza, directamente me está señalizando en qué posición se encuentra en el documento. ¿Vale? Igual como si lo hiciera en el PDF, en la firma, así como en el NIF. ¿Vale? ¿Qué tenemos en el cuestionario de salud? Lo mismo, en este caso era de forma manuscrita, pero también podemos observar cómo extrae la información. En este caso obtenemos el nombre, el número de identificación, así como todos los checks que se han realizado en este cuestionario. Podemos ver que ha obtenido el de la pregunta 7, ¿vale? Y el de la pregunta 11, el cual tenemos una incidencia, recordad esto. Entonces tenemos también la firma y, bueno, la descripción de la misma pregunta, de la pregunta 7. Mientras que de la 11 no está reconociendo nada. Tercer documento que acabamos de cargar ahora mismo y hemos visto cómo lo reconocía AVI, el SEPA. Aquí tenemos otros tipos de información. Podemos ver cómo ha reconocido pues, una fecha, una sucursal, otra vez una firma, la entidad, bueno, varios datos, como puede ser el número de identificación. Este número lo que nos está haciendo al final es reconocer y englobar toda la póliza mediante el NIF y saber que todos estos documentos van a ser de una sola póliza. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es enviar al sistema de Aura Portal uno de los documentos. En vez de enviarlos todos, primero haremos una partida con un documento para ver qué pasa en el sistema, qué Aura Portal que reconoce y qué incidencias pueda detectar solo enviando uno de los documentos. Luego, posteriormente, volveremos a AVI para el envío de los últimos dos documentos y ver cómo reacciona Aura Portal. Entonces, en este punto, le paso la palabra a mi compañero Guillermo para que os explique la parte de Aura Portal, ¿vale? Previo exportación de las condiciones particulares. Vale, vemos que ya está exportado, se lo paso a mi compañero. Vale. Perfecto. Entonces ya estamos ahora en la parte, digamos, nuclear de todo el ciclo, que es la parte que va a gestionar Aura Portal, ¿vale? Por situarnos, aquí estamos en medio de todo el ciclo, es decir, AVI nos va a ir enviando la información de la documentación conforme la vaya recibiendo. Ahora hemos simulado que, digamos, por fasearlo un poco, hemos recibido solamente un documento y lo que haremos finalmente aquí es conectar con DocuWare, que es el repositorio documental, que es el objetivo final, que quede alojado correctamente toda la documentación de la póliza que van recabando nuestros mediadores. Entonces, en el entorno de Aura Portal, en este caso, en este escenario, solamente van a participar dos tipos de usuarios. Tendremos, por una parte, el usuario de operaciones y, por otra parte, tendremos el usuario mediador, el agente comercial que va, digamos,
contratando pólizas con clientes a lo largo de, digamos, todas las sedes que tiene esta compañía de seguros. Como veis, el entorno, digamos, el intranet, el acceso que tiene cada uno de estos perfiles de usuarios es totalmente customizable. Entonces, así como el mediador simplemente tiene un par de accesos y tiene aquí pues, un poco de, digamos, de parte de dashboard, de informes y demás y de gráficas, y en la parte derecha tiene, pues, hemos embebido aquí la página, en este caso hemos utilizado la página de inscripción en el webinar y podría ser cualquier otro tipo de página web. Si pasamos a la parte de operaciones, aquí sí que tiene, digamos, una parte de dashboard mucho más potente, porque tiene, digamos, jerárquicamente mucho más poder de supervisión acerca de todo el ciclo de los documentos. Tiene aquí en la parte izquierda muchos más accesos y, como veis aquí, al final lo que vamos a utilizar, o digamos la información de la que dispone este perfil de operaciones sabrá en qué estado están todas las reclamaciones que se van incorporando. Digamos, todas las pólizas que vayan incorporándose al sistema, de qué ramos son, qué tipos de incidencias, como vemos aquí abajo, son las que más, digamos, se suelen dar, para a partir de aquí tomar las decisiones que corresponden, ¿vale? Esta parte de dashboard, todas estas gráficas, hemos utilizado nosotros el BI nativo de Auraportal que Auraportal ofrece por sistema. Pero también se pueden utilizar otros, o sea, Auraportal tiene la capacidad de integrar con Power BI, con Reporting Services, con Tableau, con otros, pero como veis ya simplemente la parte nativa de BI de Auraportal ya es lo suficientemente potente para este caso. Para empezar, antes de pasar a ver cómo gestionamos la póliza que acabamos de recibir, vamos a ver cómo se ubican, cómo se alojan, digamos, las parametrizaciones que utiliza el sistema de Auraportal en base para, digamos, establecer los criterios que utilizará para definir de forma automática qué documentación espera recibir en función de la tipología de la póliza con la que estemos trabajando y a partir de cada uno de esos documentos qué incidencias contempla el sistema se pueden dar. Entonces, aquí en el apartado de parametrizaciones tendríamos contempladas, inspiradas en la información de nuestro cliente, pues 4 grandes tipos de pólizas. Pues si entramos en una de ellas, veremos que el sistema tiene previsto que para el tipo de póliza de ahorro, pues se contemplan los siguientes ramos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si entramos en cualquiera de ellos, veremos que pues dentro de la póliza, del tipo de póliza ahorro, dentro de este ramo de inversión personal, se van a requerir, siempre que nos envíen información de este tipo de pólizas, 6 documentos, estos 6 tipos de documentos. Y por cada uno de estos tipos de documentos, veremos que, pues en el caso del DNI, que es el documento de identificación personal, pues este documento se va a requerir para todos estos ramos. Y además, de forma particular, este tipo de documento está previsto que se puedan dar estos 6 tipos de incidencias. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, digamos, la parte del backend de Auraportal que nosotros en su momento configuramos de forma específica para nuestro cliente. Pensad siempre que lo bueno de Auraportal es que en este caso estamos viendo solamente un proceso, pero en el momento en que nuestro cliente decidió dar el salto de pasar de utilizar exclusivamente el repositorio documental, con lo cual la parte del repositorio documental están muy satisfechos, pero querían digitalizar, abarcar más parte de todo el ciclo. Entonces, en el momento en que entramos con Auraportal, esto es una puerta, digamos, para que se desarrollen muchísimos más procesos, no solamente esta de la gestión de reclamaciones, ¿vale? Pensad en Auraportal como una aplicación de aplicaciones, una aplicación sobre la que generar distintas aplicaciones. Entonces, vamos a ver el caso concreto de cómo se gestionarían las reclamaciones aquí. Nosotros tendríamos aquí la bandeja de tareas. Cada usuario que digamos que utilice Auraportal tendrá su bandeja específica de tareas, ¿vale? Con todos sus filtros y aquí se irán, digamos, recopilando todas las tareas de todos los procesos en los que participe, pues aquí se van listando todo lo que tiene que hacer cada usuario. En este caso tenemos solamente una línea que corresponde al documento que hemos recibido desde AVI.
aparece resaltada en negrita porque aún no la hemos abierto. Y ahora cuando abrimos el formulario, ¿qué veremos? Yo soy el usuario de operaciones, entonces en la parte, en el flanco izquierdo, digamos, tendríamos la información propia de la póliza, ¿vale? Aquí ya esto lo hemos recibido desde AVI, ¿de acuerdo? Ya pues identificamos el mediador, el tipo de ramo que es y aquí abajo tenemos los datos del cliente. Entonces, como acabamos de ver en base a las parametrizaciones, tratándose de un ramo del tipo crédito hipotecario, ¿qué identifica el sistema? Que se requieren estos 3 documentos. El de condiciones particulares, el de la orden de pago, el SEPA, y el cuestionario de salud. Como vemos, de forma automática, lo que me está diciendo es que las condiciones particulares, que por ahora es el único documento que hemos recibido de esta póliza, aparece con estado aprobado, ¿vale? Aura Portal, nosotros lo hemos preparado para que automáticamente vaya aprobando, ¿vale? Todo aquello que identifique que no tiene incidencias, pues se aprobará de forma automática. El objetivo, fijaros ya en este punto, simplemente la cantidad de trabajo que les estamos ahorrando a la persona que se encargaba de digitalizar la información y además de hacer el cribaje. Aquí el sistema ya está haciendo un cribaje automático, ¿vale? Pero, digamos, reservamos simplemente la parte que sea las tareas de supervisión para, que ya es una tarea de más valor, para la persona encargada de las operaciones. Entonces, condiciones particulares está aprobado, sin embargo, el documento SEPA y el cuestionario de salud están pendientes de aprobación. Aquí tenemos problemas. Aquí de forma agregada, en ver incidencias, podemos ver las 2 incidencias que el sistema contempla que han acontecido en este caso, en esta póliza. Y es que el cuestionario de salud, digamos, tiene la incidencia que indica que no se ha recibido este cuestionario. Con lo cual, aquí tenemos esta incidencia que se genera automáticamente con estado pendiente, ¿vale? El objetivo es aprobar, digamos, la gestión de esta incidencia. Y de forma homóloga, respecto al SEPA, sucede lo mismo. Y es que no hemos recibido el SEPA, con lo cual la incidencia contemplada en este caso es el SEPA no existe. Ahora lo que vamos a hacer es recibir desde AVI los siguientes 2 documentos. Y en este caso sí que ya vamos a gestionar directamente las incidencias. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, volvemos al sistema de AVI, ¿vale? Veis que tenemos las condiciones particulares que acabamos de mostrar en el sistema de Aura con una etapa de exportado. Vamos a exportar los últimos 2 documentos que hemos visto anteriormente. En el caso del cuestionario de salud vamos a enviarlo sin tocarlo, pero en el caso del SEPA vamos a modificarlo, vamos a inducirle a un error. Vamos a decidir que, imaginaros que el sistema tuvo un error y no se capturó la firma. Vamos a obligarlo a suprimirle esa firma para que de alguna forma Aura Portal sea capaz de identificar también dicho error. Entonces, como ven, AVI ya está identificando que algo sucede. Es decir, alguna información que se requiere, hay algún problema con esta información. Vamos a guardar el documento con dicho error y vamos a exportar los 2 documentos directamente al sistema de Aura Portal. ¿Vale? Vamos a ver cómo gestionamos y cómo continuamos con el proceso. Le paso nuevamente aquí. A ver, vamos a salir de aquí del servidor de AVI, donde está alojado AVI. Vale, entonces, nosotros teníamos esta tarea, pero yo que soy jefe de operaciones ya había recibido, ya tenía noticia de esta póliza, pero ahora si yo... Guillermo, sí. Guillermo, perdona, habéis dejado de compartir pantalla. Ah, vale. Pues un segundo y lo corregimos ahora. Avísame, Francisco, cuando lo veas. Perfecto, ya estáis compartiendo pantalla de nuevo. Vale, perfecto, muy bien. Gracias, Francisco, muchas gracias. De nada. Vale, entonces lo que estaba comentando es que la información de la póliza se ha actualizado, con lo cual esta línea correspondiente a la documentación de esta póliza aparece de nuevo resaltada. Vamos a acceder de nuevo y lo que veremos es, seguimos viendo la misma información, aparentemente lo mismo, de hecho, los documentos, condiciones particulares, sigue aprobado, lógicamente, el SEPA y el cuestionario de salud aparecen pendientes. Si pasamos a ver las incidencias, ahora lo que sucede es que
cuestionario de salud que aparecía como no recibido, se había generado esta incidencia, ahora se ha aprobado de forma automática. Y respecto al SEPA, ahora, digamos, sigue constando como que no existe, y el cuestionario de salud, la pregunta 11, está incompleta. Entonces, lo que vamos a hacer es el cuestionario el SEPA, perdón, lo vamos a dar por aprobado. ¿Vale? Desde aquí tenemos acceso a DocuWare, al repositorio final donde tenemos toda la documentación que vamos a ir recopilando. ¿Vale? Entonces, porque si recordáis el planteamiento inicial que teníamos, era el sistema de partida ya alojaba la documentación en DocuWare, pero a través de AVI recopilábamos la información que contenía los documentos y con Aura Portal lo que hacíamos, en el caso real con el cliente, lo que hacíamos es gestionar los estados y cumplimentar, digamos, algunos metadatos en base a reglas de negocio que había definido el cliente. ¿Vale? Entonces, nosotros desde aquí ya disponemos, digamos, de todo el potencial del gestor documental, todas las herramientas del visor y demás, y luego veremos cómo queda alojado en digamos, cómo podemos hacer búsquedas en el propio gestor documental de Google. Entonces, vamos a dar por aprobado este documento y nos quedaría el cuestionario de salud. ¿Vale? Entonces, en el cuestionario de salud, efectivamente, habían dos incidencias. La que indicaba que no se había recibido se aprobó automáticamente, pero nos quedaba por gestionar esta, que es la que identificaba que la pregunta 11 se había respondido que sí, pero no había ninguna descripción. Entonces, vamos a establecer una comunicación con el mediador. Aquí lo que haremos es sistematizar, ¿vale? O pautar o parametrizar la comunicación que se establecerá entre el revisor y el mediador. Fijaros que en el caso real lo que sucedía es que esta comunicación para resolver cada uno de los casos se daba pues, vía mail, vía telefónica y demás. Entonces, ahora pensad que todas esas comunicaciones que iban un poco de aquellas maneras, ¿no? Todo muy artesanal, muy analógico, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a canalizarla por Aura Portal. A partir de aquí, la posibilidad que nos permite el sistema de explotar los datos, porque todo va a quedar registrado aquí, pensad en tiempos también, o sea, a partir de aquí Aura Portal ya es donde demuestra toda su fuerza como VPN. Entonces, tenemos una incidencia por gestionar, bueno, dos realmente, y lo que vamos a hacer es enviarlas a los mediadores, ¿vale? Entonces, esta persona, que es la mediadora que ha gestionado la póliza, recibe dos tareas, las correspondientes por cada una de las pólizas, y entonces aquí vamos a decir que está ok, no le vamos a dar más importancia, vamos a validar la otra también. A partir de aquí, pues esto también lo vamos a validar. Y a partir de aquí se podría establecer pues, las idas y venidas que correspondan hasta que finalmente cada una de las incidencias queden resueltas y no tengamos, digamos, ningún tipo de pega con la documentación relativa a esta póliza. Si volvemos de nuevo al supervisor de operaciones, ya como paso final, lo que vamos a hacer es, nos va a indicar el sistema que se ha actualizado la información. Al entrar veremos que hay incidencias que se han gestionado y lo que vamos a hacer es aprobarlas de forma global, ¿vale? Y ahora lo que veremos es que toda la documentación ya queda como aprobada en la póliza. Con lo cual, en cuanto a la parte de gestión de la documentación de esta póliza, hemos terminado, ya no quedan incidencias pendientes de gestionar, con lo cual vamos a validar la póliza. ¿Vale? En última instancia, ¿qué nos queda? Finalmente, tras haber realizado esta gestión vía Aura Portal, que en nuestro repositor documental, que es DocuWare en este caso, podemos, digamos, ya aprovechar todo el potencial que tiene esta herramienta que su especialidad es, digamos, la gestión de los documentos. Podremos buscar, aquí tendremos los 3 documentos con los que hemos tratado. Y además podemos hacer, una de las grandes ventajas que tiene DocuWare en este sentido es que podemos hacer búsquedas full text. Esto es
busca dentro del contenido de los documentos y nos va a indicar, por ejemplo, ahora he hecho una búsqueda por la palabra particulares. Entonces, me aparece que la palabra particulares está contenida en estos dos documentos a lo largo de todo el texto y aquí me aparece resaltada, digamos, en qué lugar se ubican las palabras que nosotros hemos buscado, ¿vale? Por último, señalar también que en el caso de OcuWare es especialmente útil en España porque está homologado por la Agencia Tributaria Española, con lo cual, una vez es uno de los casos típicos por los cuales nuestros clientes suelen utilizar DocuWare, es que toda la facturación queda ya registrada aquí en el sistema y ya se puede eliminar directamente todo el papel con todo el control que esto conlleva y toda digamos, la limpieza de documentos que queda al final en la oficina, que también es interesante. Y también mencionar que, como sé que hay mucha gente de Latinoamérica además, esto más allá de que en España pues DocuWare haya hecho el esfuerzo por adaptarse a la legislación española, pues en cualquier otro tipo de país que no requieran, que normalmente no se requieren estas, digamos, no tienen estos requisitos, pues todo lo que sea las certificaciones digitales pueden quedar igualmente alojadas aquí con total validez legal, ¿vale? Y yo creo que por nuestra parte sería todo. No sé si me dejo algo. ¿Queréis matizar alguna cosa? O pasamos ya, si os parece ya, Francisco, no sé si al turno de preguntas, cualquier duda que quede por ahí pendiente, alguna aclaración que necesiten los asistentes, estaremos encantados. Perfecto. Guillermo, Jesús, Vicente, muchas gracias por la presentación. Y bueno, ahora, como habíamos dicho al principio, abrimos un turno de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto hacemos por responderla. Les recuerdo, tenemos habilitado un chat de preguntas y respuestas. Pueden hacernos las preguntas directamente a través de este chat. Y pregunta Jorge, ¿cómo se licencia este tipo de procesos? No sé, ahí Jesús, Vicente, Guillermo, si... ¿Cómo se licencia? En cuanto a la parte de las licencias, o sea, aquí lo que hicimos es, no sé si la pregunta va por qué coste tienen las licencias, cómo se gestiona el tema de las licencias en Aura Portal, o digamos la parte más propia y específica del producto en sí, que es el proceso que nosotros generamos para el cliente. Ok, yo entiendo que pregunta bueno, o mejor dicho, digamos, por resumir un poco la pregunta, un momento, porque, disculpar, aquí lo que habría que ver, Jorge, es exactamente cuál es la necesidad específica que la empresa tiene, y entiendo que hay un licenciamiento en el caso de Aura Portal en función de usuarios, luego, por supuesto, en función de cómo se licencie tanto AVI como DocuWare si fueran necesarios, y luego hay una valoración de consultoría, que en este caso estarían los compañeros de GDX, en función de la complejidad del proceso en sí mismo. En este caso, corrígeme si me equivoco, Jesús, este proceso tomó como aproximadamente unas 13 semanas para que os podáis hacer una idea de costos, el poder automatizarlo completo. Pero bueno, habría que estudiar exactamente cuál es la situación concreta de la empresa y cuáles son sus necesidades. Correcto. En este caso, Francisco, bueno, como hemos comentado, tenían ya DocuWare, ya estaba licenciado. Lo que tuvimos que hacer es obtener Aura Portal, como bien ha indicado Francisco, va por usuarios el licenciamiento, y en la parte de AVI va por número de documentación que se va a tener que reconocer. Es decir, se tiene que adaptar un poco a la solución que se necesite. En este caso eran las 3 herramientas, cada una de esas herramientas tiene su licenciamiento en base a o usuarios o cantidad de documentos a reconocer, y luego posteriormente en la parte de servicios profesionales que ofrecemos desde GDX,
para, la configuración de cada uno de estas herramientas y para la integración de todas ellas. Perfecto. Pregunta precisamente Rubén, nos felicita en primer lugar, lo comparto con vosotros, por supuesto, y nos pregunta cuáles fueron las mayores dificultades en cuanto a integraciones en este proceso concreto. En cuanto a integración aquí, no fue complicación porque, como veis, las 3 herramientas que estamos utilizando, somos usuarios y somos partners de ellas. Entonces, esto es lo bueno de GDX, es decir, tenemos totalmente controlado la interacción entre estos sistemas. La única así más compleja, pues al final sobre el sistema de RP, que también el sistema de gestión de pólizas que también tuvimos que hacer en este cliente. Sin más, otra vez, cuando hay algún problema normalmente y complicaciones en estas integraciones suele deberse a más problemas de gestión con los proveedores. En este caso, como habéis visto, los 3 son gestionados por GDX Group, así que aquí no hubo ninguna complicación. Sí, a mí además me gustaría resaltar también que Auraportal, además, de un tiempo a esta parte, desde que está Neon, se hizo además un salto cualitativo en ese sentido. La cantidad de conectores que ofrece de forma nativa Auraportal y que está en constante, digamos, desarrollo, eso facilita muchísimo el trabajo. Con lo cual, ahí buena parte de la integración fue mediante conectores. Exacto, sí, sí. Perfecto. Comenta Fulton que el programa se puede adecuar a cualquier compañía, por ejemplo, una constructora. Perfectamente, Fulton, sin ningún tipo de problema. Una constructora, una empresa de ingeniería, una empresa de arquitectura. Tenemos clientes, en este caso en una empresa de seguros, pero digamos la mecánica técnica es exactamente la misma. Al final lo que GDX hace es un traje a medida, ¿no? Entonces, lo importante de aquí es extraer a nivel conceptual toda la automatización del proceso. En este caso, pues evidentemente los tipos documentales pues pertenecían a un proceso de póliza de seguro, pero se puede extrapolar a cualquier tipo de proceso. Lo único que va a cambiar son los tipos documentales, cuáles son los datos que hay que extraer y adaptar, Auraportal al proceso que requiere el cliente. Esta es un poco la ventaja, ¿no? Esa adaptación a cada proyecto es una adaptación, es un traje a medida para el cliente. Juan Carlos nos hace una pregunta muy específica que yo entiendo, Juan Carlos, que podrías ponerte en contacto directamente con los compañeros de GDX. Pregunta por el SLA, es decir, por el tiempo de implementación del proceso, si en AVI y el coste por unidad, si el documento fuese una factura de unos 15 campos. Juan Carlos, yo ahí te pediría, por favor, que te pongas en contacto directamente con GDX para poder hacer el estudio un poco más en detalle, puesto que esto excede de lo que es el objetivo y el alcance de un webinar. Pregunta Rubén si la solución requiere necesariamente de un gestor documental y si el IBPMS de Aura no consta de un gestor documental. Efectivamente, Rubén, Auraportal consta e incorpora un gestor documental. Lo que ocurre es 2 cuestiones. En primer lugar, en este caso, lo que estamos es mostrando un proceso real que se ha implementado en una empresa real, aunque no tenemos permisos para dar el nombre de la misma, y esta empresa ya tenía un gestor documental que es DocuWare. Además, es cierto que un gestor documental externo puede aportar alguna mejora en cuanto al sistema de almacenamiento y sobre todo en cuanto al sistema de búsquedas por texto en el interno del documento. Pero efectivamente, Auraportal ya incorpora un gestor documental muy completo y que en muchos casos puede ser suficiente. Siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de proyectos de exactamente cuál es la necesidad concreta de la empresa y cuál es la mejor forma de solucionarla. En este caso, insisto, lo que ocurre es que ya había en la empresa, ya tenían DocuWare y había que aprovechar esos recursos que ya existían. Rubén también pregunta que en el ejemplo no se mostró el uso de firmas digitales.
¿Qué experiencia nos pueden hacer? Pues, Rubén, tenemos integraciones activas con diferentes softwares de firma digital, tanto firma digital certificada como firma digital biométrica. De hecho, hemos hecho algún webinar anterior con una solución de firma biométrica y al mismo tiempo Auraportal soporta algunos tipos de firmas propiamente. Por ejemplo, en Perú estamos certificados. Habría que ver exactamente cuál es la necesidad, pero evidentemente con Auraportal podemos trabajar firmas biométricas. Alejandro, bueno, dime, adelante. Bueno, no, simplemente iba a decir, la experiencia que tiene GDX en firma electrónica es amplia. Son 3 los escenarios habituales que nos encontramos. Un escenario en el que la empresa dispone de certificado digital, normalmente dentro del ámbito de un proceso de empresa. Y los otros 2 escenarios sería, pues, cuando no se dispone de ese certificado digital por la persona que firma, pues implementamos lo que es la firma OTP y la firma biométrica, ¿vale? Que son, bueno, la firma OTP a través de validación del móvil y la firma biométrica, pues, bueno, recabando todos los parámetros biométricos de la firma. La integración con Auraportal nuevamente es otro de los fuertes, como hemos venido comentando, de Auraportal y bueno, pues para el equipo de GDX resulta bastante fluida la integración de cualquiera de esos 3 escenarios habituales de firma electrónica. Como ves, Rubén, tenemos soluciones para todos. Es decir, no hay ningún tipo de problema si necesitas incorporar firmas. Los compañeros de GDX te pueden aportar diferentes tipos e integradas todas en un proceso. Comenta Alejandro si existen conectores para SAP. Efectivamente, tenemos conectores desarrollados para SAP. Juan pregunta si tenemos conectores para, nunca sé cómo se pronuncia, Sage, Sage o cuál. Y si hemos tenido algún proceso en el cual la integración, efectivamente, de hecho, bueno, por la parte de GDX también, por supuesto, pero desde luego por el lado de Auraportal también hemos diseñado conectores contra Sage. Y no sé, Vicente, si vosotros gestionáis Sage, ¿sois partners también de Sage o...? Bueno, tenemos experiencia en la integración con Sage. Tenemos experiencia en habernos integrado y conocemos, digamos que los 3 RPs que más nos encontramos sería Sage, SAP y Navision, y con cualquiera de estos 3, pues bueno, el equipo de GDX está bastante habituado, ¿no?, a realizar integraciones. Vale, pregunta Francisco si aplica para una empresa de consultoría y capacitaciones sin ningún tipo de problema. Para cualquier empresa, la mecánica tecnológica sería el mismo. Paloma nos pregunta si tenéis ejemplos de implementación en administraciones públicas. Efectivamente, Paloma, tenemos. Vicente, adelante. Nosotros, bueno, la integración, no sé si, perdón, no sé si se refería a la parte... Bueno, es que tanto Auraportal como GDX tenemos experiencia en ese ámbito. O sea, que correcto. De hecho, Paloma, lo que te invitaría es a que te dirijas tanto a la página web de GDX como a la Auraportal para ver diferentes casos de implementaciones en administraciones públicas, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Juan Carlos matiza la pregunta y dice que se refiere al SLA de lectura del documento, no del startup del proceso. No sé ahí, Jesús, el SLA de lectura en el caso de una factura de 1 a 2 páginas de media en el sistema de AVI. El tiempo que tarda en reconocer el contenido, ¿no? El tiempo que tarda en la lectura del texto, ¿no? Imagino que se refiere a eso. Un poco se ha llegado a ver como un documento de 2 páginas, es verdad que ha captado únicamente aquí unas, no sé si eran 4 o 5 campos, en el caso de SEPA, que es el que hemos cargado, que se ha visto en directo, tenía como unos 15 campos más o menos, y habéis visto que un poco más y no me da tiempo a hablar sobre la etapa de reconocimiento, que decir, es muy, muy, muy rápido en ese caso. Tened en cuenta que con AVI aquí hemos visto un ejemplo aplicado a estos tipos documentales de aprobación de pólizas de seguros. Pero esta herramienta la utilizamos, pues, por ejemplo, para la lectura de líneas y cabeceras de facturas y albaranes, por ejemplo, donde hay sencillamente miles y miles de datos en facturas, pues, de
de 10, 15, 50 páginas donde tenemos que extraer pues absolutamente todo, las unidades, la descripción, el precio unitario, el precio por línea, el precio total por página, la cabecera, es decir, y la rapidez de procesamiento, sobre todo en la versión distributed, es, yo te diría, de en 1 minuto, 2 minutos procesar volúmenes de facturas pues importantes, 100, 200, 300 facturas, es algo habitual. Perfecto. Comenta Patricia si se puede implementar para médicos. Ya hemos respondido que sí, no hay ningún problema. Y ella está en Honduras, si le podemos enviar más información. Yo ahí, Patricia, te invitaría a que le mandes un correo a Vicente o a mí mismo e intentamos ponerte en contacto o atenderte directamente nosotros. Yo creo, Vicente, que no hay ningún problema en Honduras por vuestra parte. No, no, para nada. Perfecto. Bien, a partir de ahí, Miguel nos pregunta también qué sistemas de OCR consideran que son los mejores para integrar con Auraportal, incluso sin utilizar plantillas de documentos. No sé ahí, Vicente, Jesús. Sí, a ver, habéis visto que las 3 herramientas, un poco, ya ha habido una pregunta sobre el gestor documental, ¿no? Entre diferencias un poco entre DocuWare, Auraportal. Veis que esas 3 herramientas entre sí tienen como parcelas que trabajan como iguales, ¿no? Entonces, igual como está la parte de gestor documental, en la parte de entre AVI y DocuWare, DocuWare también dispone de un potente OCR, ¿vale? Muy potente, es decir, sin tener la necesidad de tener a mejor AVI, puedes reconocer documentos, leer toda la información que tiene el documento, incluso extraer directamente información a metadatos, ¿vale? En este caso necesitamos una mayor potencia de extracción de datos, como podrían ser firmas o algún dato más especial. Entonces, por eso hemos llegado a coger AVI. En cuanto a la integración, podríamos obtener cualquier OCR. En nuestro caso, en GDX, hemos optado siempre por el mejor. Para nosotros es un líder mundial, que es AVI. Perfecto. Nos comenta Luis si las herramientas se han utilizado on-premise o en la nube. En este caso, todo es en la nube. En este caso, el cliente tenía tanto DocuWare como Auraportal, ha sido en nube. Perfecto. Aprovechar. Y AVI también. AVI también en este caso también estaba en Distributed y es en nube. Perfecto. En el caso de Auraportal hay posibilidad de instalarlo on-premise. Desconozco en el caso de DocuWare o AVI. Sí, y lo mismo. Es decir, para ambos, para AVI y DocuWare también se pueden adquirir. Pregunta César, ¿en qué parte de este proceso que hemos visto se contaba con tecnología RPA de UiPath? Creo que en este proceso en concreto no se ha utilizado. Es una buena pregunta porque efectivamente es una tecnología con la cual es habitual, ¿no? En nuestras integraciones. Aquí, si os fijáis cuando hemos explicado el proceso, los requerimientos del proceso eran la de extracción de información. Cuando hay que extraer datos de manera masiva y traspasarlos a otros sistemas, ahí entra en acción AVI. UiPath, RPA, entra en acción cuando existen tareas repetitivas del tipo abro un mail, le identifico de dónde viene, en función de dónde viene abro otra aplicación como puede ser, pues me invento, el explorador, busco una referencia que en el mail me indicaba y todas estas tareas son tareas repetitivas, tareas que se pueden pautar, ¿no? en el robot. Para este tipo de escenarios, que en este caso por el proceso no existía, es cuando aplicamos UiPath y cuando bueno, pues tiramos de los conectores que tiene Auraportal para la integración con UiPath. Pero efectivamente la pregunta es acertada. En este proceso no fue necesario
el uso de un robot. Sí que es verdad que habíamos dicho, y es así, hemos robotizado o hemos automatizado, pero la extracción, ojo, aquí es un poco donde queremos, donde es importante el matiz. Cuando entra en juego reconocimiento y extracción masivo de datos es cuando entra en juego AVI. Cuando entra en juego diferentes tareas repetitivas con interacción en diferentes interfaces y diferentes sistemas, es cuando tiramos de programación de robot, ¿vale? Perfecto. Vamos a dar paso a la última pregunta, porque ya estamos agotando el tiempo. Pregunta Jorge, ¿qué porcentaje de reconocimiento garantiza AVI en documentos semiestructurados y manuscritos? Vale, bueno, en cuanto habría que separarlos un poco, ¿vale? La parte manuscrita sí que es verdad que es un poco más compleja y dependiendo de, como has indicado, en los documentos ya semiestructurados, donde sí que haya una estructura muy clara, va a ser más sencillo para AVI reconocerlo, pero hay que separar manuscrito de tipografía directamente de ordenador, ¿no? Entonces, en el caso de que venga ya digitalizado, el porcentaje es altísimo. Estamos hablando de que a un 99% lo va a reconocer. Mientras que un manuscrito es posible que, dependiendo de esto que estamos diciendo, si es un documento semiestructurado, no como el que hemos visto en la demo, por ejemplo, no era estructurado. Habíais visto que habían dos campos, pero realmente no habían las típicas celdas donde incluir cada una de las letras, ¿no? Pero aún así tiene un reconocimiento muy alto. Podríamos estar hablando de seguramente un 80 o un 85%. Perfecto. Pues bueno, sé que han quedado algunas preguntas en el tintero. Simplemente invitaros, nos las podéis hacer llegar por correo electrónico, tanto a mí mismo, Francisco Sánchez, como a Vicente Ruiz. Tenéis las direcciones de correo en pantalla ahora mismo. Nada más, agradecerles a todos los asistentes, agradeceros a vosotros, Vicente, Jesús, Guillermo, que nos hayáis hecho esta demostración hoy y no sé si queréis dedicar algunas palabras de despedida. Bueno, pues simplemente agradecer a todos los asistentes igualmente, tanto de España como de América Latina, la asistencia a este webinar. Bueno, me alegra mucho la gran asistencia que ha tenido y el eco que entre Aura y GDX hemos dado a este webinar. Y nada, deciros que pues seguramente habrán más webinars en este sentido en colaboración con Aura Portal. Gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima. Perfecto. Un abrazo a todos y nada, damos por finalizado hoy y esperamos volver a vernos en próximos webinars, que seguro que va a haber muchos más. Muy bien, gracias. Un abrazo fuerte, cuídense.